Saludos, estas son las noticias diarias para gente despierta. A continuación, los titulares de hoy. En España, un ayuntamiento prohíbe llenar garrafas de agua en fuentes públicas, con multas de hasta 750 euros. Mientras, en Chile, el gobierno avanza una ley para expropiar terrenos en nombre de la seguridad hídrica. Y en México, informes universitarios alertan de la presencia de metales pesados en el agua, pero las autoridades minimizan el riesgo. Pasamos a la ciencia. Un metaanálisis masivo confirma que el consumo de vídeos cortos deteriora la atención y el rendimiento cognitivo. En tecnología, se filtra que Google ha utilizado datos personales, incluyendo historiales y archivos privados, para entrenar sus modelos de inteligencia artificial sin consentimiento explícito. En el plano internacional, un nuevo documental reúne a exfuncionarios del Pentágono que denuncian la ocultación de pruebas sobre vida no humana durante décadas. Y terminamos con una mirada a la salud global. El consumo de ansiolíticos se dispara en todo el mundo en lo que ya se considera una epidemia silenciosa. Vamos a analizar a fondo cada uno de estos puntos. Empezamos con tres noticias que a primera vista parecen no tener conexión, pero que en el fondo giran en torno a lo mismo: el control del agua. La primera nos lleva a Martorell, en España. Sí. Parece algo muy local, casi una anécdota, pero es que el ayuntamiento ha prohibido llenar garrafas en las fuentes públicas. Y, ojo, no es una sugerencia, es una prohibición en toda regla, con multas que pueden llegar a los 750 euros. ¿750 euros? Sí. Lo presentan como una medida contra la ocupación ilegal. Pero claro, la norma es para todo el mundo. Pero a ver, 750 euros por coger agua. Parece totalmente desproporcionado. ¿El problema de verdad son los ocupas o hay algo más de fondo? Porque no se argumenta ni sequía ni un tema de salud pública. Ahí está la clave, ¿no? No hay argumentos técnicos. Nadie ha dicho que se estén secando las fuentes por un consumo abusivo o que el agua sea insalubre. Es una decisión, puramente de orden público. Claro. Lo peligroso aquí no es tanto la medida en sí, que también, sino el precedente que establece. O sea, convierte un acto cotidiano, un derecho básico, a un bien común, en una posible infracción. Si empieza a regular el acceso a lo más fundamental, hoy es llenar una garrafa, pero mañana, ¿qué será? Abre una puerta, ¿no? Totalmente. Y además pone el foco en los más vulnerables. Porque, seamos sinceros, ¿quién suele necesitar llenar garrafas en una fuente? Pues gente con pocos recursos. Desde luego. En lugar de abordar las causas de la pobreza, se criminaliza uno de sus síntomas. Y se empieza a construir una mentalidad donde el acceso a recursos básicos no es un derecho, sino algo que el poder debe vigilar y, si lo considera, pues castigar. Y de este control tan local, casi policial, saltamos a un control a una escala mucho mayor, a escala nacional en Chile, donde la situación es dramática. Sí, allí el problema es inmenso. El país lleva más de una década con una megasequía. Y en ese contexto, el gobierno está impulsando una ley de seguridad hídrica. Exacto. Una ley que, sobre el papel, pues busca solucionar un problema real y muy grave. Pero cuando empiezas a mirar la letra pequeña... saltan las alarmas. ¿Por qué? Porque la ley permitiría al Estado intervenir e incluso expropiar terrenos privados si lo ve necesario para gestionar el agua. Y todo esto amparado en la emergencia climática. A ver, por jugar un poco al abogado del diablo, en una crisis tan extrema, una sequía de una década, ¿no es lógico que el Estado tome medidas drásticas? ¿Dónde está la línea entre una gestión responsable y un abuso de poder? Pues la línea se cruza, según los análisis, cuando se aplica una doble vara de medir. Ajá. Es decir, la ley se presenta como una herramienta para el bien común, pero mientras se amenaza con expropiar a pequeños propietarios, a comunidades rurales... a los más débiles. Exacto. Mientras tanto, las grandes industrias, la minería, la agroindustria de exportación, que son los mayores consumidores de agua del país, mantienen sus derechos de agua prácticamente intactos. O sea que la seguridad hídrica no es igual para todos, ¿no? El esfuerzo se lo piden a los de siempre. Pues eso parece. La crisis climática se convierte en la justificación perfecta para centralizar un poder enorme en manos del Estado, el poder de decidir quién tiene acceso al agua y quién no. Y las consecuencias que se prevén son un aumento de los conflictos sociales y una mayor precariedad en las zonas rurales. Y en México, informes universitarios alertan de la presencia de metales pesados en el agua. Hay varios estudios de universidades importantes que han detectado metales pesados en el agua potable. Sí, en distintas regiones. Hablamos de arsénico, plomo, cadmio. Vaya.
y en niveles por encima de lo que las normativas internacionales consideran seguro para el consumo a largo plazo. O sea, no es algo que te mate mañana, pero es un veneno lento que va minando la salud con los años. Y lo increíble es que, con estos datos científicos sobre la mesa, la respuesta oficial de las autoridades es que todo está dentro de los límites. Ya. Tienes a la ciencia por un lado y al gobierno por el otro diciendo cosas opuestas. ¿A quién le hace caso la gente? Esa es la cuestión. Se crea una desconfianza brutal. La gente ya no sabe si el agua del grifo es segura o no. Y ante la duda, ¿qué pasa? Pues que compras agua embotellada. Claro, por un lado tienes un problema de salud pública silencioso, porque la exposición crónica a estos metales causa todo tipo de enfermedades. Y por otro, un negocio redondo para las empresas de agua embotellada. La desconfianza en lo público se convierte en beneficio para lo privado. Y se normaliza una situación que es absurda. Pagas por un servicio de agua corriente que no te atreves a usar y luego vuelvas a pagar por agua embotellada para poder beber. Al final, la falta de transparencia de las autoridades es tan tóxica como los propios metales. Es un pensamiento inquietante, el control sobre algo tan físico como el agua. Pero, ¿qué pasa cuando el control es sobre algo mucho más íntimo, invisible, como nuestra mente? Hay un nuevo estudio que es para pensárselo 2 veces antes de abrir TikTok. Es un metaanálisis enorme de la Universidad Griffith. Revisaron 71 investigaciones con casi 100.000 participantes. O sea, la base es muy sólida. Y la conclusión es rotunda. El consumo intensivo de vídeos cortos está deteriorando nuestra capacidad de atención sostenida. Vale. Que nos cuesta más concentrarnos, eso creo que lo hemos notado casi todos, ¿no? ¿Pero es un efecto temporal o estamos hablando de un cambio más profundo en nuestro cerebro? Pues el estudio apunta a lo segundo. Utiliza términos muy fuertes, como que paraliza la resistencia cognitiva y debilita el control inhibitorio. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues que no es solo que nos distraigamos más, es que nos volvemos más impulsivos. Nos cuesta mucho más resistir la tentación del siguiente estímulo, de la siguiente recompensa instantánea. O sea que no es entretenimiento inofensivo. Para nada. Lo describen como ingeniería dopaminérgica. Estas plataformas están diseñadas a propósito para entrenar a nuestro cerebro en la superficialidad. Lo acostumbran a recibir un chute de dopamina cada pocos segundos. Y como resultado, la mente pierde la capacidad de sumergirse en tareas que requieren tiempo y profundidad. Exacto. Como el leer un libro, mantener una conversación compleja o simplemente reflexionar. Estamos, sin darnos cuenta, participando en un experimento masivo de reconfiguración mental. ¿Y las consecuencias a nivel social de tener una sociedad así? Pueden ser enormes. Una sociedad con la atención fragmentada es una sociedad con menos capacidad para el pensamiento crítico. Es una sociedad de ciudadanos más reactivos, más emocionales y, por tanto, mucho más fáciles de manipular. Una mente sin foco no es una mente libre, es una mente programable. Y esa idea de mente programable conecta de lleno con la siguiente noticia. Y una muy seria. Revela que la compañía ha usado datos personales de los usuarios para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial. ¿Y de qué tipo de datos hablamos? De todo. Historiales de navegación completos, datos de ubicación, archivos privados guardados en Google Drive, correos electrónicos, incluso fragmentos de audio de los asistentes de voz. Todo. La justificación de siempre será que es para mejorar los servicios, ¿no? Para que la IA sea más útil para nosotros. ¿Hasta qué punto es eso? ¿Y hasta qué punto es un saqueo de nuestra vida digital? Pues los expertos en privacidad lo llaman minería masiva de datos y argumentan que la excusa de la mejora del servicio es muy débil. Lo que esto significa es que la frontera que creíamos que existía entre nuestra vida privada y los algoritmos simplemente se ha borrado. Ya no existe. No. Nuestra existencia digital al completo, desde lo más trivial a lo más íntimo, se ha convertido en el combustible para entrenar a estas inteligencias artificiales. Es irónico. Estamos alimentando con nuestra propia vida a una tecnología que cada vez sabe más de nosotros, quizá más que nosotros mismos. Exacto. Y ese es el verdadero peligro. Esto ya no va solo de que nos pongan anuncios más personalizados, va de que se están creando perfiles psicológicos de una precisión aterradora. La IA no solo aprende de lo que hacemos, aprende quiénes somos a un nivel muy profundo. Hablando de saberlo todo sobre nosotros, parece que también hay cosas que se han esforzado mucho en que no sepamos. Nos movemos ahora a realidades que, según se dice, han estado deliberadamente ocultas. Y empezamos con un tema que hasta hace poco era tabú. Sí,
Durante décadas ha estado relegado al rincón de la conspiración, pero algo ha cambiado. Hay un nuevo documental, The Age of Disclosure, que está causando mucho revuelo porque sus protagonistas no son aficionados. ¿Quiénes son? Son exfuncionarios de altísimo rango del Pentágono y de las agencias de inteligencia. Gente con nombres, apellidos y carreras verificables que afirman que el gobierno de Estados Unidos lleva décadas ocultando pruebas y materiales de origen no humano. Pero a ver, ¿presentan pruebas físicas? Es importante el matiz. Ellos no sacan un trozo de nave y lo ponen sobre la mesa. Lo que presentan es su testimonio directo, como personas que estuvieron dentro de esos programas ultrasecretos. Describen tecnología recuperada que no se correspondía con nada conocido y, sobre todo, describen los protocolos de silencio y desinformación para mantenerlo todo oculto. Entonces, el debate ya no es tanto si hay vida ahí fuera, sino más bien por qué nos lo han ocultado con tanto empeño. ¿Y qué podría pasar si esta edad de la revelación sigue adelante? Podría provocar una crisis de confianza total en las instituciones. Si se demuestra que han mentido sobre algo tan fundamental durante 80 años, ¿sobre qué más han mentido? Claro. Podría crear una fractura total entre el relato oficial y la percepción social. Al final, el problema nunca fue lo que hay ahí fuera, sino lo que se ha tapado aquí dentro. Y terminamos con otra realidad que, aunque no se oculta con secretos de Estado, sí que está tapada por la normalidad del día a día. Una epidemia silenciosa. El consumo de ansiolíticos está disparado. Las cifras son alarmantes. Hablamos de benzodiazepinas y fármacos similares. En muchos países de Europa, América Latina y Estados Unidos, el consumo se ha duplicado en la última década. Somos sociedades medicalizadas hasta un punto nunca visto. Y la reacción habitual, incluso de las autoridades sanitarias, es hablar de abuso o mal uso por parte de los pacientes. Poner la responsabilidad en el individuo. Pero cuando las cifras son tan masivas, podemos seguir hablando de millones de casos aislados. Esa es la pregunta fundamental. ¿Es un problema de millones de individuos que abusan de una pastilla o es el síntoma colectivo de que algo no funciona a un nivel mucho más profundo? ¿Y qué dicen los análisis? Pues que nuestro modelo social, la precariedad, la presión constante, la falta de comunidad, la incertidumbre, genera unos niveles de estrés y ansiedad que para muchísima gente son sencillamente insoportables. Y en lugar de cambiar las condiciones que generan esa ansiedad, ofrecemos una pastilla para poder seguir aguantando. Se medica el síntoma para que la persona pueda seguir funcionando dentro del sistema que la enferma. Es una solución que en realidad perpetúa el problema. Por un lado, crea poblaciones químicamente dependientes, con menos energía para cuestionar el origen de su malestar. Y por otro, claro, un negocio inmenso para la industria farmacéutica. Gigantesco. Venden la anestesia social. Es una reflexión muy dura. Un mundo entero necesita sedarse para poder soportarse a sí mismo. Quizá el problema no está en la gente que busca alivio en una pastilla. Quizá el problema está en el mundo que hemos construido. La actualidad del mundo está llena de normas en todos los niveles que implican menos autonomía para las personas y más poder para quienes deciden desde arriba. Se multa llenar una garrafa. Se expropia agua en nombre de la emergencia. Se niega la contaminación que enferma. Se usan tus datos sin permiso. Se anestesia a poblaciones enteras. La pregunta que lanzamos hoy es: ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros frente a todo esto? Animamos a que se consideren estas posibles acciones. Proteger dónde se pone la atención y el tiempo, que es lo más valioso que se tiene. Cuidar lo que se consume. Preguntarse por qué insisten desde los gobiernos en proteger siempre por nuestra seguridad y decir que todo va bien. Cuidar el círculo más inmediato, uno mismo, la familia y todo a lo que se puede llegar de forma más cercana. Apoyar proyectos independientes que no obedecen a corporaciones ni gobiernos. Compartir lo que despierta, no lo que adormece. Y si este mensaje sirve, impulsarlo para que llegue a más personas. Compartirlo, darle a me gusta, enviarlo a alguien que lo necesite. La independencia se sostiene entre todos, no solo con palabras. Gracias por apoyarnos. Y hasta el próximo análisis de noticias para gente despierta.